Pero bueno, problema de ellos ya más de lo que hago no puedo hacer. Bien, acá estamos, chicos. Voy a compartir la guía de coloquio, o mejor dicho, a ver, ¿quieren que hagamos un pequeño repaso de los conceptos que vamos a ver en el coloquio? ¿Escucho? Sí, profe, por mí sí. Bueno, entonces voy a compartir, lo primero que voy a compartir va a ser el apuntecito. A ver, esperen que encuentre. Lo tenía abierto porque me parece que es bueno que recordemos. Acá está. Vean. En este coloquio, ¿qué es lo que tenemos que fijar? Las leyes de la óptica geométrica. ¿Qué dicen las leyes de la óptica geométrica? Que cuando la luz llega, la óptica geométrica explica la formación de imagen. Ahora vamos a tratar de entender cuál es la trayectoria que sigue la luz. Si no se encuentra con ningún obstáculo, vamos a suponer que la luz se traslada en línea recta, como si fuera un chorro de partículas. Ese es el modelo en que estamos trabajando. Cuando esa luz, ese chorro de partículas que llamamos rayo, llega a una interfaz, a una separación entre dos medios transparentes, ese rayo le pasan dos cosas. Se refleja hacia el mismo medio de donde salió, este sería el rayo incidente, llega a una superficie, esta, la tapa de esa cajita celeste oscura sería la interfase, llega a una interfase entre dos medios transparentes, que sería el aire y el acrílico, por ejemplo, y allí se refleja. Parte de esa luz se refleja y parte pasa al otro medio transparente y decimos que se refracta, cambia su dirección. Para ubicar cuantitativamente estos cambios de dirección, lo primero que definimos es la normal a la interfase, es decir, la normal a la tapa de ese cajoncito, sería esta. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, entonces, el rayo incide en este punto formando un ángulo con la normal. Que quede claro que el ángulo se forma con la normal. Ese ángulo es lo que se conoce como ángulo de incidencia. Este es el ángulo de incidencia. Es el ángulo que forma el rayo con la normal a la superficie que es la interfase. El rayo reflejado, que es el que vuelve al mismo medio, también se refleja en una dirección que forma un ángulo de reflexión que es igual al ángulo de incidencia. Esta es la segunda ley de la óptica geométrica. Esto que está escrito acá. El ángulo de incidencia, que llamé tita 1, es igual al ángulo de reflexión que llamé tita prima 1. ¿De acuerdo? Pero parte de esa luz se refracta y entra en el otro medio. Ahora, ese cambio de dirección hace que el rayo refractado forme un ángulo tita 2 con la normal. Ese es el ángulo de refracción. ¿Está? Esa es la segunda. Hay una relación entre este ángulo y los índices de refracción de este medio y de este. El índice de refracción se define como la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en ese medio. En el aire la velocidad de la luz es muy parecida a la del vacío, por eso el índice de refracción del aire es 1. Cuando estoy en un medio,
la velocidad del rayo de luz es menor en un medio más denso. Entonces, la velocidad de la luz va a ser más grande que la velocidad de la luz en el medio. Como el índice de refracción se define como C sobre B, siempre va a ser mayor que 1. ¿Estamos? Entonces, esa relación entre los ángulos de incidencia con refracción y los índices de refracción se llama la ley de Snell, y ahora se la voy a mostrar. N1 seno de tita 1 es igual a N2 seno de tita 2. ¿Lo ven? N1 es, en este caso sería el aire, seno de tita 1 es el ángulo de incidencia, N2 es el índice de refracción del acrílico, y tita 2 sería el ángulo refractado. Acá hay un concepto básico que dice que, esperen, antes que nada, en esta ley, fíjense que para que se mantenga la igualdad, si tita 1 es más grande y el seno de tita 1 es más grande que el seno de tita 2, N1 tiene que ser más chico que N2 para que se mantenga la igualdad. ¿Eso lo entienden? Sí. Entonces, cuando yo tengo aquí el rayo que va de un medio de menor índice de refracción a uno de mayor índice de refracción, como el índice de refracción acá adentro es mayor, el ángulo tiene que ser menor. Por eso cuando va de un menor índice de refracción a un mayor índice de refracción, el rayo se acerca a la normal. ¿Lo ven? Sí. Entonces, eso es lo que le tiene que quedar. Un rayo, cuando se mete en un medio más denso, se acerca a la normal. Pero resulta que si yo, en lugar de poner la luz acá, la pongo acá abajo, el camino de la luz es reversible. O sea que este sería el ángulo de incidencia y este es el ángulo de refracción. Y el de reflexión estaría acá adentro. Pero lo que quiero decirles es que esta ley se cumple si yo vengo de acá para acá o si vengo de acá para allá. Entonces, si yo voy de un medio menos denso a uno más denso, el rayo se acerca a la normal. Pero si ahora voy de un medio más denso a uno menos denso, el rayo se aleja de la normal. ¿Eso se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Si yo acá crezco el tita 2 cada vez más grande, el tita 1 va a crecer cada vez más. Porque seno y seno tienen que crecer, van creciendo. Entonces, yo aumento este, aumenta este, aumento este, aumenta este, hasta que el último rayo que puede salir, yo estoy parada en el medio de mayor índice de refracción, estoy parada dentro del acrílico. Entonces, si estoy parada dentro del acrílico, cuando salgo, va a salir, va a alejarse de la normal. Si yo vuelvo a aumentar, esto se aleja más de la normal. Si yo vuelvo a aumentar, esto se aleja más de la normal. ¿Lo ven? Hasta que llega un momento, el último rayo más lejos de la normal que puedo tener, es un rayo que sale rasante a la superficie. Y en ese caso, el tita 1 es de 90 grados. ¿Lo entienden? Sí, profe. Entonces, el tita 1 es de 90 grados. Este ángulo de incidencia para el cual el que sale es rasante, este ángulo se llama tita crítico. Ahora lo vamos a ver en lo que conocemos como el fenómeno de reflexión total. Profe, una consulta. Sí. Esto de el ángulo crítico también, o sea, ahí también se aplica de que como que es reversible, o sea, para descubrir el ángulo crítico nosotros podríamos aplicar a 90 grados el rayo y ahí descubriríamos el ángulo crítico. Perfecto eso es así. En el refractómetro, que lamentablemente
es un instrumento óptico que ustedes no van a ver y que se usa muchísimo en la industria. Hay refractómetros para medir concentración de azúcar, refractómetros porque es una medida que usted le pone una gotita, mide el índice de refracción y ya sabe la concentración que tiene. Es barato, no gasta reactivos, es totalmente limpio, y es instantáneo, yo diría. Entonces, ese instrumento funciona así al revés, como decís. Entro con el rayo rasante y entra con el rayo crítico al medio de mayor índice de refracción. Lamentablemente no los vamos a poder usar ni ver. Les puedo explicar algún día si quieren, o si la virtualidad se acaba el año que viene antes de que termine en Física 2, podemos hacer una semana de instrumentos ópticos, que es una falta que van a tener ustedes en su carrera. Puedo armar un tema de instrumentos ópticos y ahí les explico refractómetro, microscopio y polarímetro con todos sus detalles, que ahora no se los puedo explicar de memoria ni con dibujitos. Eso lo tienen que usar ustedes. Bueno, entonces, sí es cierto lo que vos decías, está bien. Me olvidé una cosa antes, mientras tanto, que aquí, cuando un rayo, en esta ley de Snell, cuando un rayo llega en la dirección de la normal, no se desvía. ¿Por qué? Porque cuando el rayo llega en la dirección perpendicular a la superficie, llega con un ángulo de ¿cuánto? 0 grados. De 0 grados. Entonces, en la ley de Snell, si acá θ1 es 0 grados, la única forma de que esto pueda ser igualdad es que θ2 sea 0 grados. Y eso quiere decir que se sigue desplazando sobre la normal, acá sigue así y sigue su camino sin desviarse. Entonces, cuando yo tengo un rayo de incidencia normal, se le dice que llega perpendicular a la interfase, ese rayo sigue de largo y no cambia su dirección. Eso explica también cosas que van a usar en el práctico, no sé, no me acuerdo si lo tienen o lo van a ver en un video en el práctico. Aquí, el rayo esto es una medialuna de acrílico, el rayo llega al centro de la medialuna y se refracta, llega con este ángulo θ1, porque la normal a esta cara de la medialuna está muy suavecita ahí. Entonces, este sería el ángulo θ1, ¿está? Que es el ángulo con la normal, y cuando se mete a la medialuna, al otro medio, el ángulo se acerca. Profe, con respecto Sí. al ejemplo que dijo recién de que el ángulo de incidencia es 0 grados, sería que, digamos, también, digamos, se refracta y se refleja, nada más que queda todo como en la misma línea, ¿no? Digamos, Exacto, se refleja. Sí, el reflejado se vuelve sobre sí mismo. Cuando ustedes querían hacer esto en el laboratorio, ustedes, para ver si estaba bien alineado, si estaba mal alineado, ustedes tenían el rayo incidente y el reflejado se separaba del incidente. Cerquita, pero no estaba en el mismo punto. Entonces ustedes lo alineaban de tal forma que veían un solo punto, el incidente y el reflejado era una sola cosa, entonces ahí estaba bien alineado. Está bien, muy bien, chicos. Esperen un minuto. Esperen un minuto que me llegó un WhatsApp que tengo que contestar.
era un problema que tenía que resolver ya. Sí, sigo. Entonces, ¿qué estaba? Bueno, entonces, pero después, fíjense que el rayo que se metió en la media luna llega a la segunda cara. La cara, esta segunda es la cara curva. Rosana, ¿sabés cómo se pasa? Yo no sé. Vos pasámela y listo, así ya está. Yo estoy repasando el cuadernillo. Todavía no empecé a resolver los problemas. Así que, no, que te vas por una sola no tiene sentido. Rosana, ¿sabés? Bueno, seguimos. Entonces, me distraje, perdón. Acá estaba. Este rayo que entró a la cara esta que es curva, este rayo, perdón, que llega a la cara curva, llega en la dirección radial. La normal a cada punto de la cara curva, eso lo vimos en circular, es la dirección radial. ¿Sí? Siempre el radio es perpendicular a una tangente, a un punto de la cara curva en este punto. O sea que este llega a un punto donde en ese punto la perpendicular es el radio, o sea que llega en la dirección radial. Por eso este rayo no se desvía. Lo mismo pasa. La normal que está dibujada ahí sería la del primer rayo de incidencia. Claro, esa normal es la de la primera cara, claro. No es la segunda. Y aquí, cuando yo doy vuelta a la media luna, el haz de láser llega a la cara curva, pero fíjense que llega en la dirección del radio. De nuevo, no se desvía. Pero cuando llega a la cara plana, en este caso, incide en esta que está como línea de punto, sería la normal a la cara plana. ¿Lo ven? Entonces, ese ángulo, que es, en este caso está marcado como θ2, a la salida tiene que alejarse de la normal porque salgo al aire, y el θ1 en este caso es el 90 grados, o sea que el rayo sale rasante. Este θ2 sería el θ crítico. ¿Se entiende? Ustedes van a hacer eso en el práctico, lo van a medir. Y van a medir que ese θ crítico no depende solo del índice de refracción del acrílico, sino también del medio en donde está la media luna de acrílico. Escucho, no sé quién me quería preguntar algo. ¿Alguien me quería preguntar algo? Bueno, sigo. Bien, aquí es lo mismo que estaba diciendo. Yo estoy acá tengo una fuente luminosa. Una fuente luminosa debajo del agua, en un medio de mayor índice de refracción. De ella salen muchos rayos. Este rayo llega a la superficie del agua en la dirección normal, por lo tanto este sigue y no se desvía. Este rayo llega con un ángulo θ2 y sale con un ángulo θ1, ¿lo ven? Entra, el ángulo θ2 es más chico que θ1 porque el medio N1 es menos denso que el medio N2, tiene menor índice de refracción. Entonces el rayo se aleja de la normal. Si yo aumento el θ2 y lo llevo a un θ crítico, este rayo que llega a la superficie con un ángulo mayor que el θ2, el rayo de salida, el rayo que emerge ahora, forma un ángulo de 90 grados. ¿Está? Entonces, incide con el θ crítico y sale con como 90 grados. Después,
el que incide con un ángulo, no le puse nombre, pero este ángulo es mayor que este, ¿ven? Si el rayo con que incide la luz desde el medio de mayor índice de refracción es mayor que el θ crítico, ese rayo no puede salir al otro medio, solo se refleja y cumple la ley de reflexión. Se refleja con el mismo ángulo, este θ1 va a ser igual, este θ2, perdón, va a ser igual a este θ'2. Y no hay rayo que pasa al otro medio, no hay rayo refractado. Toda la energía se refleja. Y eso les dije que tienen muchas aplicaciones, los prismas reflectores. Esto lo vamos a ver en el práctico, directamente acá, pero es lo mismo que les estoy diciendo, hay que analizarlo en cada caso. Y después, la otra cosa que quedó en el tintero, que ayer la di más o menos, es esto, la desviación a través de un prisma. Lo voy a ir resolviendo bien cuando vea el problema, pero la idea que desviación a través del prisma es, yo tengo un prisma y ahora ese prisma, el rayo incidente va a incidir es un prisma isósceles. Y este es el ángulo A. ¿Qué es un prisma isósceles? Es un triángulo que tiene un espesor. ¿Sí? ¿Entienden? Así como la medialuna era una medialuna en la cara, pero después era toda altita, tenía un espesor. El triángulo, el prisma es lo mismo, es un triángulo isósceles, pero que tiene un espesor. Entonces, llega la luz en un rayo incidente sobre una de las caras del triángulo isósceles, atraviesa el triángulo, bueno, atraviesa el triángulo con este θ2 y sale acá el θ2', perdón, esperen, tengo que contestar esto urgente y me distraigo y no puedo pensar. A ver, espera, le pregunto a Fernando, o si no, si sale y se mete en mi sala, ¿no lo puedo hacer? Ella abandone su sala y entra en la mía, pero no, espera que le pregunto a Fernando, espera. Disculpen un minuto, chicos, que voy a dejar de compartir un ratito. Oh, bueno, espera, les explico esto y ya. Aquí, entra con este ángulo de incidencia y esta sería la dirección que seguiría el rayo si no estuviera el prisma. Pero se acerca a la normal porque estoy en un medio más denso, llega a la segunda cara del prisma y aquí se vuelve a alejar de la normal porque sale un medio más denso. Menos denso, perdón. De un medio más denso a un menos denso se aleja de la normal. Entonces se llama desviación al ángulo, es decir, el rayo de salida es tiene esta dirección. Y eso pasó porque yo puse el prisma. Si no hubiera puesto el prisma, el rayo seguía esta dirección. Ahora cambió a esta dirección. Entonces el ángulo entre la dirección del rayo de entrada y la dirección del rayo salida es la desviación. Y la desviación se calcula como el ángulo de incidencia más el ángulo de salida menos el ángulo A. Ahí está toda la deducción, pero esa es la explicación. ¿Puede repetir eso de nuevo, profe? ¿Cómo? Sí, eso lo vamos. En el problema 3 está todo desarrollado de a paso, pero le voy a explicar. El rayo, este es el rayo de incidencia. Si no estuviera el prisma, este rayo seguiría en línea recta. ¿Están de acuerdo? Sí. Este rayo, cuando llega adentro del prisma, se acerca a la normal, recorre, se choca con la otra cara. Y acá, esta es la normal de la otra cara, tiene un ángulo de incidencia esa normal, y cuando sale del prisma, el ángulo de refracción aumenta. ¿Por qué? Porque se aleja de la normal. Entonces, ¿qué es la desviación a través de un prisma?
cuánto cambia la dirección en ángulo del rayo incidente al rayo de salida. Entonces yo prolongo el rayo incidente, prolongo el rayo de salida y esta es la desviación. Esa desviación, por una demostración geométrica exclusivamente, termina siendo igual al ángulo de incidencia más el ángulo de salida menos el ángulo del prisma. ¿Estamos? Y eso es lo que vamos a calcular en el problema. Yo voy a aplicar la ley de Snell acá para calcular esta cara, este ángulo. Después, por una propiedad de los triángulos, sé que este ángulo más este da A. Entonces puedo calcular este otro, con este otro puedo calcular el ángulo de salida. Cuando ya calculé el ángulo de salida, puedo calcular la desviación. Eso lo vamos a ver en el tercer problema. ¿Estamos? La deducción, esto es muy pavo, es todo geométrico. Yo no lo voy a dar, yo tengo que empezar con espejos y lentes, voy a dedicar un ratito nada más para darla en la clase que viene y voy a dar espejos. Tratar de dar espejos y empezar lentes. ¿Estamos? Bueno, ahora yo dejo de compartir y vamos a empezar a resolver los problemas, pero tengo que resolver este problema acá. Profe, perdón que te meto, pero usted está queriendo cambiar una alumna de sala. Sí. Tiene que poner en sección de grupos los 4 cuadraditos. Y ahí le sale seleccionar sala de grupo reducido y ahí elige la sala a la que quiere entrar. Ah, bueno, gracias, Maya. No, de nada. Ay, Dios mío. Ahora le digo a Rosana. Rosana, hola. Ay, disculpa. Vamos, le voy a hablar porque es más fácil comunicarme directamente. Sí, escucha, espera que me voy a anotar. Maya me explica que si yo pongo en los 3 puntitos, dice seleccionar sala o algo así. Repetime, Maya, por favor. Abajo en la barra donde se activa el audio y todo eso hay 4 cuadraditos que dice sección de grupos. Ahí aprieta y le dice seleccionar sala de grupo reducido. Y ahí selecciona. Ah, no, dice que el problema es que no tiene autorización para entrar a otra sala que no es la de ella. Ah, bueno, está bien. Bueno, está bien, qué eficiencia de docente, relación docente-alumno tenés. Bueno, listo entonces. Bueno, ya. No, que en el grupo 3, que hay unas, no hay 3 A y 3B, hay 3 nada más, Rosana se quedó con una chica sola. El grupo 3 es muy chico, tiene 12 alumnos en condiciones de regularizar. Y bueno, entró una sola al grupo. Por eso me preocupa, porque no sé qué pasa con los otros 60 alumnos que están cursando. No entran a la teoría, no entran a los coloquios, en los prácticos son fantasmas, ponen las caritas y desaparece, uno le habla y no contestan. Entonces no sé qué están cursando, no sé qué van a hacer. Todo eso me tiene tan desconcertada. ¿Cómo armo los grupos si no sé si van a presentarse o no presentarse? ¿Entienden? Yo tengo que disponer de gente, de tiempo, de horario, de salas, de Zoom. Y es increíble, no puedo. Pero bueno, sigo. No puedo echarlo, pero eso tiene así. Para hacer tipo antes los exámenes una inscripción, que suban una planilla, como van a hacer para el de promoción, para que vos veas cuántos alumnos hay y se pueden organizar los grupos, porque si entra un grupo de TP 2 alumnos nomás, podrías meter a más alumnos ahí. Pero por eso, porque hay grupos que tienen 20 y 21 alumnos. Entonces, si nosotros calculamos 15 minutos por alumno, más o menos, calculamos primero una media hora para que entre que hacemos sorteo y qué sé yo, y cada uno recibe las cosas.
Después, poco menos de media hora. Las tareas, hacerlas en realidad no es muy largo, eso es cortito. Sé yo, ponele 15 minutos más o 20 minutos más para que todos hagan la tarea y empiezan a presentarse oral, entonces 5 minutos para cada uno, pero pensá que ahí casi se fue 40 minutos en la primera parte. Y después, si yo tengo 20, yo tengo que terminar en 3 horas, que son los horarios que tienen las salas de los prácticos. Entonces, 20, si son 20 alumnos, 5 minutos, 10 minutos cada uno, entre que uno sale, otro entra y alguno se demore más, cada hora puedo tomar 6. O sea que yo necesito 3 horas y un poco más para tomarle a los chicos, o sea que me voy a pasar de las 3 horas de la sala. Entonces tengo que corregir eso o decirle si algún chico se puede pasar a otro grupo que tenga muy pocos alumnos. Toda esa organización es importante hacerla para que cuando es el examen nadie se ponga nerviosa, porque yo no quiero que acá haya presión de nada. Ustedes rinden tranquilos, no tienen la obligación de entregar a ninguna hora. Si tienen alguna duda del enunciado, me la preguntan y yo se las contesto, ¿entienden? El clima del examen es muy importante para que ustedes poder saber lo que ustedes saben o no saben. Entonces, todos esos detalles tienen que estar. Yo tenía un ayudante que le llevaba caramelo cuando rendían en el laboratorio a los chicos y les preparaba mate en el laboratorio, cuando se podía tomar mate en comunidad. Eso es importante, es una historia relajada. Yo tenía esta duda, y están regularizando, pueden plantearme dudas. Está bien, no están promocionando que ya lo saben todo. Entonces, todas esas cosas acá tienen que, en cómo las podemos hacer. Las podemos hacer estando tranquilos, sin presión de alumnos. Profe, yo no entiendo la pregunta tal, yo se la analizo. En los problemas, me da el ángulo, el índice de reflexión menor que 1, no puede ser. No sé qué hago, lo hice 10 veces. A ver, dame las cosas que te hago los cálculos. Fíjate que acá te olvidaste elevar al cuadrado. Ah, bueno, esas cosas se las hacemos nosotros, se las hacemos. Siempre y cuando no tengamos un malón y no podamos contestar nada por la cantidad de gente. Pero el que logra engancharse lo decimos, ¿entienden? Nuestro objetivo es saber si ustedes saben o no saben. Los únicos que saben si ustedes saben o no saben son ustedes. Pero bueno, nosotros tratamos de poner en evidencia esa situación. Eso es lo único que queremos en la evaluación. Pero bueno, no sé por qué terminé en esto. De ayer me enojé mucho. Bueno, vamos a seguir con los problemas, porque si no... Dice, un haz de luz que viaja dentro de un cubo de vidrio con un índice de refracción 1,53 incide en la superficie del cubo desde su interior al aire. Ahí lo tienen, ¿ven? Este haz de luz está en el interior del cubo de vidrio e incide con este ángulo, θ2. ¿Están de acuerdo? Ese es el ángulo de incidencia. Dice, ¿cuál es el ángulo de incidencia mínimo dentro del vidrio para que el haz no refracte? Es decir, si sabemos que es un poquitito más grande que el θ2, ya todo se refleja, nada se refracta. O sea que el θ crítico es el límite para que salga. Entonces, ese θ crítico es el que me pide que calcule en el inciso A. ¿Se entiende, chicos? Profe, una consulta. Sí. Cuando tomamos que el rayo sale rasante, ¿cuál sería el índice de refracción? Porque, o sea, ¿ya sale en el aire o sale Claro, como que... es como un si fuese la límite, interfaz? es un límite, pero esto es el último que sale, si querés entenderlo así.
En realidad yo tendría que decir, el último rayo que sale es el que tiene este tita. El 41 ya se refleja totalmente, pero bueno, son mínimos. Esto es un problema que saqué de un libro. A mí esto de mínimo y máximo siempre confunde, pero es el límite. Cuando me preguntan esto, tengo que calcular el límite. Es lo mismo que cuando un instante antes de que se empiece a poner en movimiento, cuando es el rozamiento. Un instante antes la fuerza de rozamiento estática es muy estática por la normal. Un instante después ya es muy dinámico. Pero es lo mismo, digamos, es un límite. Piensen que ese es el último que salió. Es la mejor forma de razonar. Entonces, ¿qué hago? N del vidrio por seno de tita 2 es igual al N del aire por el seno de 90. Y de ahí saco tita 2. Es decir, 41, si tita 2 es mayor que 41 grados, ya sale acá arriba. Después, te pide, ¿cuál sería el ángulo mínimo en el inciso A si el cubo se sumergiera en agua? Entonces, es la misma expresión, nada más que ahora, en vez de tener 1, que es el índice de reflexión del aire, tengo agua. Entonces, el seno de tita 2 es el índice de reflexión del agua, que es 1,33, sobre el índice de reflexión del vidrio, que es 1,53. El ángulo es 60,4 grados. Profe, ¿por qué en el B no se le pone seno de 90, por ejemplo? Porque ya sé que seno de 91. Ah, por eso, pero habría que ponerlo, sería. Claro. Sí. No, pero acá siempre se me arma el lío, porque se me achicó, tengo que sacar acá, esperen, vamos a hacerlo bien, tenés razón. No, era solo porque me confundía, porque no sabía si era... No, pero claro que confunde, está bien, tenés razón. Ahora copio este y lo pego. Ahí está, ¿ahora está mejor? Sí. Listo. Bueno, vamos a guardarlo. ¿Estamos? Paro de compartir ese y abrimos el problema 2. ¿Cuánto daba, profe, el tita 2 en el B? Ay, no sé. ¿Ustedes copiaron, chicos? 60,4. Gracias. Te puse eso porque... Esperen un minuto. Ouch. ¿Dónde está? Acá. Problema 2. Dice, después de un largo día de viaje, tarde por la noche, usted nada en la piscina del hotel donde se hospeda. Cuando se retira a su habitación, se da cuenta que perdió la llave. Consigue una linterna potente, camina alrededor de la piscina iluminándola y observa la llave en el fondo. Sostiene la linterna a 1,20 metros de la superficie del agua y a una distancia de 1,5 metros desde el borde, ver la figura. Es decir, ustedes están ahí, tienen la linterna, de la linterna sale el rayo de luz. Están a 1,5 metros del borde y a una altura de 1,2 metros. Si el agua en ese punto tiene 4 metros de profundidad, la profundidad de la pileta, ¿a qué distancia del borde de la piscina se encuentra la llave? ¿Se entendió? Sí. Entonces, ¿qué hace la luz? Entra con este ángulo, al entrar en el agua se refracta, cambia su dirección y llega al borde de la pileta, al fondo de la pileta.
Entonces, el ángulo que forma el rayo de incidencia en ese punto con la normal lo puedo calcular porque tengo, es decir, es el ángulo que forma con la normal, es este ángulo de θ 1. Y lo puedo calcular como la tangente de θ 1 es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Este cateto opuesto es 1,5 metros. ¿Lo entienden? Sí. Entonces, tangente de θ 1 es 1,5 metros dividido 1,20, eso da 1,25, y el ángulo de θ 1 es 51,3 grados. ¿Se entendió? Sí. Para yo sacar este lado, tengo que conocer θ 2. Entonces aplico la ley de Snell. N1, acá tampoco puse el 1 del aire. 1,00 por seno de θ 1 es N del agua por seno de θ 2. ¿Está? Y de acá despejo θ 2. Acá este es 1,3, este no. Ahí está. Entonces, de acá despejo θ 2 y θ 2 es 35,9 grados, este ángulo. La tangente de este ángulo es este segmento, cateto opuesto, dividido cateto adyacente. Tengo que calcular... Más los 1,5 metros. Claro, es decir, sería mi lado incógnita menos 1,5 metros. Ah, está bien. Entonces, fíjense. Yo calculo esta distancia de acá hasta acá, como X, ¿ven? Ese sería el cateto opuesto. Y de ahí despejo X, o sea que desde aquí, a ver si se ve un poco mejor. Desde aquí hasta acá mide 2,9 metros. Y después, para saber la distancia al borde de la piscina, le sumé los 1,5 metros. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Pasamos a alguna duda? No. Bueno, pasamos al tercero. Este sí vamos a mirarlo en detalle. Ustedes fíjense que esto es fácil. Esto, el lío va a ser el coloquio de la semana que viene, que tengo que juntar 2 coloquios. Pero bueno, haré muchos más. Tendré que poner 2 horarios de consulta o algo así. Bueno, esta es la parte de dispersión. Dice, dado un prisma transparente de índice de refracción del prisma 1,50 y A 60 grados, A es el ángulo entre las dos caras isósceles del prisma, llega un rayo, a ese prisma llega un rayo con un ángulo de incidencia de 45 grados. Calcule. El ángulo a la salida del prisma. A ver, esperen que yo tengo esto, que no vean, ahí está. No. Acá en este dibujo lo ven mejor. Les da este ángulo y le pide el ángulo a la salida del prisma, que es este. ¿Estamos? Vamos a ver cómo se calcula eso. El rayo cuando llega dentro del prisma se desvía. Entonces, uno por seno de θ 1, porque estoy en el aire, es igual a n del prisma por seno de θ 2. θ 2 es este ángulo. ¿Están de acuerdo?
¿Eso por qué propiedades? Sí, eso te lo explico mañana en la teoría. Bueno, Eso a ver, espérense, rápido. A ver, esta cara, ¿ustedes saben qué ángulos entre perpendiculares son iguales? sí, Bien, entonces, la perpendicular a esta cara es esta normal. La perpendicular a esta otra cara es esa misma normal. ¿Ven? O claro. sea que el ángulo entre las perpendiculares es A. Pero ustedes saben que tita 2 más tita 2 primas más este otro ángulo, este que estoy marcando que no tiene nombre acá, que le voy a poner asterisco ahí, donde tengo justo el cursor, la suma de esos tres ángulos dan 180. ¿Sí o no? Porque son los ángulos interiores a un triángulo. Sí. Entonces, este ángulo, ese ángulo crucecita, asterisco, como quieras llamarle, este ángulo más A suman 180 también, porque son los dos dan un ángulo llano, ¿sí? Espera que te lo escribo. Espera que busco. Claro, A sería que está ahí al lado. Claro, a ver, espera. Espera, sería tita 2 más tita 2 prima más el ángulo estrella ese, eso es 180. Pero A más el ángulo estrella también es 180. Esto es por triángulo, esto por ángulo llano. ¿Me siguen? A más estrella da 180. Estos dos más estrella también da 180. Por lo tanto, A es igual a la suma de estos dos. Claro, sí. ¿Se entendió? Entonces, A es igual a tita 2 más tita 2 prima. Entonces, yo saqué tita 2 de acá, me voy acá, lo pongo y tengo A y despejo tita 2 prima. Con tita 2 prima sé el ángulo de incidencia en la segunda cara del prisma y aplico ley de Snell para sacar el ángulo de salida. Entonces, n' por seno de tita 2' es igual a seno de tita 1'. ¿Qué hice? Yo llamé tita 1 al ángulo en el aire, tita 2 al ángulo en el prisma. Acá en la primera cara. En la segunda cara sigo llamando tita 2 al ángulo del prisma, pero como es la segunda cara le puse el prima, y a tita 1, que es el ángulo en el aire, también lo llamo prima. ¿Se entiende? Profe, ahí el 1 no lo pusiste, o sea, el n del seno de tita 1 prima no lo pusiste porque es 1, lo ¿no? pongo. Acá me lo comí. Okay. Ahí, y acá, yo tengo, no les gusta a ustedes los puntitos, ya los borro. Y ahí está bien, y acá te falta también. Ahí estamos. Esperen que voy a borrar una de estas. Ahí está. Listo, vamos a guardar. Entonces, fíjense, el tita de incidencia era 45 grados, saqué el tita 2, acá también, vamos a borrar una de estas. Aquí, con el tita 2 me fui acá, el ángulo A, pude sacar el tita 2', y con el tita 2' saco el tita de salida. ¿Se entendió? Ese es el ángulo de salida, lo primero que me pregunto. Después me pregunta la desviación a través del prisma. La desviación sería tita 1 más tita 1' menos A. Esto le voy a explicar de dónde sale esta expresión. También es geométrica, como lo que acabo de decirles, muy pava, pero bueno. Entonces, no quiero que... A ver, el delta. Tita 1 era 45 grados. Tita 1' lo que acabo de hallar, 52,4 grados. A vale 60, la desviación es 37,4 grados. Quiere decir
que la dirección de este rayo con respecto a la dirección de este otro, ese ángulo entre esas dos direcciones es 37,4 grados. ¿Se entendió? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Después el inciso C les pide el menor ángulo de incidencia para que el rayo salga del prisma por la cara rasante. Bueno, menor, mayor, qué sé yo, te pide el ángulo límite. O sea, profe, que ahí tita 1' debería ser 90. Ahí cambiaron todos los ángulos, no vale nada. Ahora sí, tita 1' es 90. Tengo que hacer al revés. Entro con tita 1', 90. Entonces tita 2' sería el ángulo límite o el ángulo crítico. ¿Se entiende? Sí. Entonces despejo el ángulo crítico. Acá es 1. Acá me faltó el 1. En algún lado me faltaba el 1. Ahí está. Saco tita 2', que da 41,8. Con tita 2' saco tita 2 ahora. Con este saco este. Se lo resto a 60. 8. Esperen. Que muevo los dibujos y después se me desordena todo el gráfico. Y entonces me voy, ya con tita 2 me voy a esta cara. En la expresión es 1, 1.00 y acá es 1.00. Ahí está. Entonces, tita 2, este ángulo es 18,2 y puedo sacar el tita 1 y veo que es un ángulo de incidencia de 27 grados. Si yo disminuyo este ángulo, tita 2 va a ser más chico, este ángulo va a ser más grande y ya se va a reflejar en esta cara y va a salir por la de abajo. Va a ver si sale por la de abajo, porque hay que ver con qué ángulo llega acá y si ese no es crítico. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos? Profe, ahí el N lo daba de dato, ¿no? Sí. El N del prisma. Ahí era 1.53, no era 1.50. O era 1.50. A ver, esperen. Que me confundo, no, era 1.50. Les voy a mostrar, les voy a explicar ahora la deducción, porque es fácil. Nada más que, ya que estoy, así ya lo aprenden, aunque después se la repita en la teoría, pero por lo menos, espérenme un minuto, abro de nuevo el coloquio. Profe, antes puede bajar un poquito así, copio el último resultado que me faltó copiar. Sí, disculpe. ¿Ahí? ¿O querés que lo baje? No, profe, ahí está bien. El último ángulo me quedó nomás. Bueno. ¿Se ve el dibujo? No. No, hice el lío, hago lío. Esperen un minuto. ¿Qué hice? No dejé de compartir. ¿Puedo dejar de compartir? Chicos. Sí, profe, por mí está bien. Ahí está. Y entonces ahora comparto. ¿Ahora sí? Sí, ahí se ve.
Bien, fíjense. Bueno, aquí tienen. Esta es la dirección del rayo de salida. Esta es la desviación. ¿Ustedes entendieron qué era la desviación? Sí. ¿O lo explico? Sí. Bueno, entonces, yo tengo que sacar a qué es igual este ángulo. Fíjense que en este triángulo pasa lo mismo que en este de abajo. ¿Sí? ¿Yo qué hice? Este es el rayo que entró en el prisma. Este ángulo es θ2, pero marqué como alfa este otro ángulo. De tal forma que, fíjate, θ1 sería, esta es la dirección del rayo, esta es la normal, este es el ángulo, la dirección del rayo de entrada, este es el ángulo θ1. Este sería también el ángulo θ1 opuesto por el vértice, entre esta dirección y la normal, ¿ven? Este es igual a este por opuesto por el vértice, ¿se dan cuenta? Entonces, si este era θ2, a este lo llamé alfa. Y de este lado lo mismo. Este ángulo es θ1', miré, acá adentro es este ángulo, el θ1', y yo lo llamo beta más θ2'. ¿Se entiende? ¿Sí o no, chicos? No. Esperen. No, profe, repítalo. Sí, sí. A ver si lo dibujo yo. A ver. Ahí está muy lindo dibujado, pero tiene tanto lío que ustedes se pierden. ¿Ustedes lo ven? No, no. Ahí. ¿Ustedes lo ven ahí? Sí, profe. Este rayo es el rayo incidente, este es θ2. Esta es la normal. Cuando entró el rayo, se cambia de dirección y este es el θ2. ¿Eso están de acuerdo? ¿Se ve? Sí. Bien. Ahora fíjense lo que hago. Prolongo la dirección del rayo de entrada. Prolongo la dirección del rayo de entrada. Y a este ángulo lo llamo alfa. Yo no veo nada, tengo que ir urgente a una colita, no veo nada. Esto, entonces, fíjense, esta dirección es esta y esta dirección es esta. Entonces, este ángulo acá es igual a la suma de estos dos. Sí. ¿Lo ven? Sí. Y lo mismo pasa del otro lado. θ1' es igual a beta más θ2'. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces, yo sé que θ1 es igual a alfa más θ2 y θ1' es igual a beta más θ2. ¿Sí? Sí. Entonces en la ecuación de arriba despejo alfa. Alfa es igual a θ1 menos θ2. Y del de abajo despejo beta es igual a θ1' menos θ2'. Perdón, ahí me comí el prima, ¿eh? ¿Se ve? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora, fíjense de nuevo. Delta pasa lo mismo que acá abajo. Delta es igual a alfa más beta, ¿me creen?
Porque, ¿Por qué a ver, alfa más beta? ¿No sería 180? bueno, vamos a escribirlo. Fíjense, en el alfa más beta más lo que yo marqué como 2, el ángulo ese que está marcado como un 2 romano, Ajá. Eso eso sería da igual a 180. 180. Y después, el 2 romano más delta 180. también es 180. Entonces, delta es igual a alfa más beta. ¿Y se cancelan ahí los dos? ¿Qué O dos? sea, el ángulo No, que... no, lo que pasa es que alfa más beta es 180 grados menos 2. Y delta es 180 grados menos 2. Entonces, si es por carácter transitivo. ¿Dónde lo está acá? De este lado. Claro, sí, o sea, se entiende. ¿Se entiende? Si esto Claro, y se esto reemplaza que son iguales, 180 estos son menos 2 iguales. es delta. Claro, ¿Se entiende? sí, profe, se entiende. Entonces, ¿qué queda? Que delta es alfa más beta. Pero alfa, ¿qué era? Tita 1 menos tita 2. Y beta era tita 1 prima menos tita 2 prima. ¿Lo ven? Sí. Entonces yo reordeno eso que me queda. Tita 1 más tita 1 prima menos tita 2 más tita 2 prima. ¿Sí? Sí. Entonces tita 2 más tita 2 prima es A. Eso lo vimos recién. Entonces el delta queda tita 1 más tita 1 prima menos A. Es fácil, es pura geometría. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Podría mostrar el papel ese de nuevo? Profe, así le saco una foto. Sí, chicos, está escrito en el apuntecito, pero esto es lo que yo veo que me falta de la virtualidad. Yo cuando estaba en el pizarrón, en la tiza y el pizarrón, o el fibrón y el pizarrón, yo esto se los iba haciendo paso por paso. Entonces, al hacerlo paso por paso, es como que ustedes lo comprenden mejor. Yo ahí tengo todo el prisma con todos los ángulos, lindos colorcitos, pero es difícil, hay que hacerlo paso a paso, ¿lo entienden? Claro. Ahí está, profe. Obviamente, mis triángulos siempre eran así todos torcidos, pero bueno, pero se entendía. Bueno, Profe, entonces, sí, no sé si hay que ver algo más, digamos, obligatorio. Si no, le quería preguntar si podía volver a explicarme por qué tita 2 más tita 2 prima era igual a... bueno, sí, no, ahora Si no lo vemos en la teoría mañana, no hay problema. Sí hay que verlo acá. no, porque por ahí yo no sé cuántos interesados están en esta cosa. Yo a veces no, a mí como alumna me interesaba, pero yo sé que a otros compañeros míos no les interesaba. Yo me acuerdo estar en clase y preguntar, y mis compañeros decían, vos volvés a preguntar otra vez y yo te mato, porque querían irse, ¿me entendés? Entonces, yo nunca sé dónde está el equilibrio ahí. Un docente siempre tiene que acordarse lo que sintió cuando era alumno, entonces va a ser buen docente.
¿Lo ve? Claro, Avísame claro, cuando... sí. Bueno, no sé si quieren cortar o quieren que miremos la guía. Profe, ¿puede mostrar lo último, eso que mostró recién?